Hola, buenos días. Ahí se ve, ¿cierto? Sí, Maquita. Perfecto. Buenos días. Yo hoy día les quiero compartir una experiencia que he tenido con nuevos dispositivos MIX que han llegado a Chile, ¿ya? Para los que no saben lo que significa la sigla MIX, es una abreviación en inglés de cirugía de glaucoma mínimamente invasiva, ¿ya? Y para los criterios para que una cirugía caiga en esa definición tiene que cumplir más o menos con 5 características. Una de ellas es que tenga un alto perfil de seguridad, es decir, que tiene menos riesgo de complicaciones que una cirugía de glaucoma tradicional, como una trabeculectomía o una válvula. En general hay una disrupción mínima de la anatomía normal, es decir, que favorecen más bien la salida fisiológica del humor acuoso. En general, esto puede ser dudoso porque dice que tiene que tener una aproximación ab interno, es decir, que generalmente se accede al ojo a través de una incisión por córnea clara, pero ya vamos a ver que también existen aproximaciones ab externos, es decir, que sí tocan la conjuntiva y la esclera. Tienen que ser eficaces. Para ser eficaces se requiere que disminuyan al menos un 20% de la presión intraocular o disminución de al menos un fármaco hipotensor. Y idealmente tiene que ser fácil para usar tanto en términos para los pacientes y como para los médicos. Son procedimientos de recuperación rápida y que se pueden incorporar fácilmente a otras cirugías oftalmológicas como una cirugía de catarata. Si miramos un poco cómo ha sido convencionalmente el tratamiento del glaucoma, generalmente, sobre todo en el glaucoma de ángulo abierto, una parte generalmente ofrece gotas o trabeculoplastía selectiva, y cuando eso no anda y está el paciente en terapia médica máxima, ¿cierto? Ya pensamos en cosas más agresivas como una trabeculectomía o una válvula, y en casos ya más extremos, sobre todo en ojos con poco potencial visual, acudimos al ciclodiol. Bueno, la ventaja de esta cirugía mínimamente invasiva es que nos ofrece una alternativa más en el espectro del tratamiento del glaucoma, que estaría más o menos como ubicado aquí en la curva de menos invasivo a más invasivo. De los MIX, ¿ya? En general hay varios, mi idea no es entrar en detalle de cada uno de ellos, pero contarles que se pueden clasificar, una forma de clasificarlos de acuerdo al mecanismo de acción o cómo actúan facilitando el drenaje de humor acuoso. ¿Ya? El más frecuente es uno que usan a través facilitando el drenaje a través de la malla trabecular o el canal de Schlemm, es decir, que haciendo más que nada un bypass al área principal de obstrucción del acuoso, que sería el trabéculo. También existen stents que actúan principalmente estimulando la vía uvioescleral o supracoroidea, y finalmente en algunos casos ya se requiere mecanismos distintos, como que son los shunts que derivan el humor acuoso al espacio subconjuntival, que ya vamos a ver. Bueno, yo en esta presentación, mi idea no es hablarles de cada uno de los mix que han ido saliendo, porque son muchísimos, pero es presentarles la experiencia que yo he tenido con por lo menos 2 dispositivos que he logrado poner en el hospital, ¿ya? Entonces, el primero es el iStent, que ustedes no sé si lo conocen, tiene este aspecto como de snorkel, y fue el primer mix aprobado por la FDA. Se aprobó en el 2012, ¿ya? Este consiste en un stent de titanio cubierto por heparina, y tiene una medida de más o menos 0,3 milímetros de altura, de largo mide 1 milímetro, y el lumen interno tiene una dimensión de 120 micras, ¿ya? Este stent viene precargado en un inyector estéril, que es de uso único, y viene un solo stent en el inyector. Entonces, si ustedes ven acá, este es el lumen que se proyecta a la cámara anterior. Esto se ancla con el inyector en el trabéculo, y de manera que queda comunicado directamente el canal de Schlemm con la cámara anterior, y aquí ustedes ven que tienen como unos 3 arquitos que eso anclan el stent en el trabéculo, permitiendo que el stent en teoría no se deslice de su posición correcta, ¿ya? Y este generalmente se implanta en el ángulo nasal del canal de Schlemm,
porque ahí es donde está la mayor resistencia en teoría. Ya, en general, el iStent, bueno, aquí ustedes ven una foto para que se hagan una idea del tamaño que tiene, es muy pequeño, esto es una moneda, o sea, es minúsculo, y en general está indicado en glaucomas de ángulo abiertos leves a moderados, se puede usar solo o en conjunto con una cirugía de catarata, y los resultados de los estudios iniciales fueron buenos, en el sentido que, por ejemplo, hay un estudio prospectivo que comparó cuál es la diferencia entre hacer una cirugía de catarata sola o una cirugía de catarata acompañada con este iStent en un paciente con glaucoma, y se vio que un 66% alcanzaron disminución de presión intraocular mayor a 20% a un año, en comparación a un 48% a los que se les hizo una FACO sola. Y además otros estudios demostraron que se usara o no combinado con una cirugía de catarata, los resultados demostraban disminuciones de presiones que eran significativas tanto en la disminución de la presión intraocular y en el número de fármacos de los pacientes, ¿ya? Ese es el iStent de primera generación. Después apareció un iStent de segunda generación, ¿ya? Que es esta imagen que ustedes ven acá, que este es después vieron que el iStent original se podía modificar y mejorar, si bien este es con tamaños aún más pequeños, este tiene un largo de 360 micras, ¿ya? Y el lumen de este es de 80 micras, el anterior recordemos que era de 120, y es del mismo material, es de titanio cubierto con heparina, y se puede usar igual que el anterior solo o junto con una cirugía catarata, pero la gran diferencia es que al igual que el otro viene con un inyector estéril de uso único, pero en vez de venir precargado un solo stent, vienen dos, ¿ya? Y también se colocan en el ángulo nasal, no se pueden poner muy juntos, sino separados por lo menos por 2 a 3 horas de reloj entre ellos. Entonces, si ustedes, acá en la foto se ven más o menos así, como se verían implantados, y los estudios de este nuevo modelo que vienen dos, que se llama iStent Inject, también los resultados fueron buenos, más o menos se vieron que a 2 años, un 76% casi alcanzaron este objetivo de disminución de presión del menos 20% versus un 62% casi de cuando se hacía una FACO sola. Sin embargo, no están exentos de efectos adversos. Se vio que aproximadamente casi un 23% podían tener algún grado de efecto adverso, que esos pueden incluir aumento de la presión intraocular, bloqueos o obstrucciones del stent, malposición del stent y sangrados, como ifema. A mí el año 2022 me facilitaron unas muestras para que puedo usar en el hospital. Como ustedes ven, aquí le puse por número a los pacientes, fueron 3 pacientes, todas estaban entre 60 y más o menos 50 años, todas fueron mujeres con un diagnóstico de glaucoma ángulo abierto, todas más encima eran miope, y una sola había tenido cirugías previas, que estaba operada de cataratas y de LASIK, y si ustedes se fijan en el daño a nivel del defecto medio del campo visual, eran todas más bien leves a moderadas. Y aquí traté de mostrarlo de la mejor manera. Esta es la paciente 1, esta es la paciente 2 y esta es la paciente 3. En azul se ve lo que es el ojo derecho porque le impusimos 2 iStent en cada ojo, porque este fue el iStent Inject, el que viene en 2 dispositivos. Y ustedes ven que en el caso de la primera paciente, la presión original a la final en realidad de hecho estuvo mayor. Si bien el campo visual se mantuvo estable, tuvimos que aumentar el número de fármacos de 1 a 2, y este paciente presentó específicamente la presencia de goniocinecias en el ángulo, que podría explicar el alza de presión. La segunda paciente también, si bien el campo visual se mantuvo estable, tuvimos que aumentar de 1 a 2 fármacos, y eso sí, la presión final fue más baja. Esto es en meses acá abajo, o sea, esto más o menos a los 20, 25 meses. Y la tercera paciente, si bien con las presiones originales que partió, terminó con presiones más bajas, también aumentamos de fármaco de 1 a 3, y el campo visual también logró ser estable. Sin embargo, aquí es difícil saber qué efectos del iStent y qué efectos de ella, porque la compliance de ella era bastante malita, no se ponía las gotas, etc. ¿Ya? Eso es en cuanto al iStent, ¿ya? Y el segundo mix que les quiero conversar hoy día es el que se llama PreserFlow, que este es uno más nuevo, fue aprobado por la FDA el año 2021. Este tiene un aspecto, como lo ven acá, de un tubo flexible, que es de un material que ellos le denominan SIPS, que es un material biocompatible,
que está diseñado para colocarse en el ojo y produce tanto mínima inflamación, cicatrización y fibrosis, que es lo que uno quiere en un paciente operado de glaucoma. Entonces, si ustedes lo ven acá, este se ingresa a la cámara anterior y drena al espacio subconjuntival. Tiene mide más o menos 8,5 milímetros de largo, tiene un lumen de 70 micras y un diámetro externo de 350 micras. Y más o menos a 4,5 milímetros del stent, viene aquí como con una aleta que se ancla a la esclera, permitiendo que no se mueva el dispositivo una vez que uno lo inserta. ¿Ya? Este entonces dijimos que actúa distinto al stent porque dirige el humor acuoso desde la cámara anterior al espacio subconjuntival, formando una ampolla, o sea, es el equivalente a hacer una trave prácticamente más que un mix inicial, y su abordaje es más bien ad externo, porque este requiere que uno abra la conjuntiva, igual como cuando va a hacer una trabeculectomía, un pequeño bolsillo escleral, se implanta, se pone mitomicina y se cierra, ¿ya? Y su indicación, por lo tanto, es más bien glaucoma de ángulo abierto moderado a severo, a diferencia del stent que dijimos que era más leve a moderado. Aquí ustedes ven más o menos cómo se ve el dispositivo, ¿cierto? Los resultados en general con este dispositivo han sido bastante buenos. Se ha descrito que hasta 70-95% de éxito de 1 a 3 años postoperatorio. Y de hecho se ha descrito que hasta un 72% de los pacientes a un año pueden estar incluso sin gotas, ¿ya? Y si se ha comparado, hay estudios que lo comparan con la trabeculectomía, y se ha visto que los resultados son bastante parecidos, y tendría la ventaja que tiene menos efectos adversos que los más comunes de la trabeculectomía a un año, que serían principalmente la hipotonía, ¿cierto? Los desprendimientos coroideos. Y aparte, bueno, existe, como es esta mezcla que es entre trabe y tubo, se ha visto que aparte tendría también una menor pérdida de células endoteliales al año si uno lo compara con la trave por sí sola. La trave por sí sola puede tener como un 6,9% de pérdida de células endoteliales al año, este se ha visto que puede tener 5,2%, que es un poco menos. Ya, este es un video que grabamos en el hospital, que o sea, grabó la Pascal, en verdad, la doctora Damesti, que le agradezco su ayuda, que es para mostrarles nomás. Aquí ya está abierta la conjuntiva, ya hemos colocado la mitomicina, que en general se puede colocar del 002 o el 004, viene este cuchillente con una marca 3 milímetros del limbo, y se marca, ustedes van a ver ahí que se hace la marca, y la gracia del Pressure Flow es que viene incluido con un cuchillete especial, que ya lo van a ver acá, que es donde se hace la entrada del ojo, ¿ya? Ese cuchillete es un cuchillete especial que viene listo con el Pressure Flow, y lo que uno hace es inclinar este cuchillete más o menos a 20 grados. Ese es el cuchillete con el que viene el Pressure Flow, se pone más o menos una inclinación a 20 grados, se hace un trayecto ahí bien superficial, con mucho cuidado, y cuando uno ya está más acercándose a la cámara anterior, se inclina el cuchillete en el plano del iris, de manera que el tubo no vaya a quedar tocando la córnea, y ahí lo ven, más o menos 1 milímetro tiene que aproximarse, y el cuchillete tiene una marca, y a 4,5 que no debiera pasarse de eso. Aquí hay una foto más o menos cómo se vería el implante Pressure Flow una vez que ya está puesto. Se ve que se aproxima a la cama anterior, ahí está el anclaje, y quedaría aquí debajo. Es súper importante que quede debajo tanto del atenum como de la conjuntiva para que no se vaya a exponer, ni se tape, etc. Y al igual que cuando uno coloca un tubo, tiene que asegurarse que el implante quedó bien, que filtra una vez que está ahí adentro. Entonces, acá con una microesponja, ¿cierto?, se ve si es que gotea lo suficiente o no, y en los casos más extremos, como este tubo es más finito, uno puede tratar de poner en el lumen un Prolén 9.0 si es que tiene riesgo, si es que está filtrando mucho, o uno tiene riesgo que haga alguna complicación como una hipotonía, ¿ya? Lo que sí tengo que decir que en la práctica no es fácil colocar este Prolén 9.0 porque es muy finito. Esta es una foto que sacó la Pascal, como se veía el paciente al final de la cirugía. Ustedes ven ahí el tubito aproximándose, el Pressure Flow, y aquí se ven su trayecto subconjuntival. En este caso me regalaron 2 muestras solamente, ya son, aquí están las características de los 2 pacientes que pudimos colocarle el implante. Era una paciente más joven, de 37 años, de raza negra, haitiana, mujer,
y en la segunda una paciente ya más mayor, esta paciente más joven ya había sido operada de una válvula de Ahmed en los dos ojos, y la segunda paciente, una paciente alta miope, que también ya tenía cirugías previas, había sido operado de cataratas en ambos ojos, y más encima ya se le había hecho un intento de GAT, o trabeculotomía ad interno del ojo izquierdo, la que había fallado, y el defecto de medio en el campo visual, la verdad es que era bastante avanzado en la primera, de hecho ni siquiera se le pudo hacer un campo visual porque tenía visión cuenta dedos, y en el caso de la segunda paciente, que era ya un campo visual 10-2, ustedes ven que tiene un defecto medio bastante avanzado. Por lo tanto, las características del paciente que uno elige para el Pressure Flow es distinta a la que uno elige, por ejemplo, para un iStent. Y si bien esto es muy reciente, porque esto lo pusimos hace 3-4 semanas, les quería mostrar más o menos cómo va la cosa. El P1 es la primera paciente, la más joven, haitiana, y la segunda es la paciente miope. Y ustedes ven que la paciente I1 iba súper bien en los primeros 3 controles, perdón, es la azul. Iba bastante bien, pero en el último control se le disparó la presión, lo que tiene que ver también, de nuevo, probablemente porque la paciente no tenía buena compliance, pero la segunda paciente, que es una paciente con glaucoma menos agresivo, en los 3 controles está súper bien y está de hecho sin fármaco. Ella tenía 2 fármacos originalmente y ahora está sin fármaco. Pero como le digo, esto es muy reciente, estamos recién viendo cómo están los resultados, hay que esperar un poquito más. Esta es la foto de la primera paciente, que como les conté, ya tenía una cirugía previa, y ustedes ven acá cómo se ve acá el diámetro del tubo de Ahmed en comparación al Pressure Flow, que es bastante más delgadito. Este tiene más o menos 0,3 milímetros, esto tiene 70 micras, o sea, es harta la diferencia. Y esta es la paciente 2, que le podemos sacar una foto en el último control, y ahí sí se ve el Pressure Flow ahí en la cámara anterior. Bueno, mi idea de esta presentación es simplemente mostrarles, como le digo, los mix son varios. Mi idea no era hacer una presentación detallada de cada mix, sino contarles que cada vez están llegando más mix a Chile. Tenemos bueno, aparte del GAT, que ya algunos lo hacen, está el Pressure Flow, está el iStent, y probablemente va a llegar luego a Chile otro que se llama iDRUS, ¿ya? Es interesante conocerlo porque estos mix ofrecen nuevas opciones para tratar glaucoma de ángulo abierto, tienen menos riesgos de complicaciones que cirugías de glaucoma tradicional y podrían ofrecer una recuperación más rápida. En muchos casos, si bien no van a hacer un tratamiento definitivo, pueden ayudar a disminuir el número de fármacos de un paciente, lo que puede ser útil, por ejemplo, en un paciente que se va a operar de catarata y que encima tiene alergia a las drogas. Hay distintas alternativas de MINS dependiendo de cuál sea la severidad del glaucoma. Ustedes vieron que en un caso más leve se podría poner, por ejemplo, en este caso un iStent, y en casos más severos ya podríamos contar con un Pressure Flow. Se pueden usar solas o combinadas con una cirugía de catarata. Hay nuevos dispositivos que están en desarrollo, por ejemplo, estos iStent que yo puse fue el 2022, actualmente el proveedor me dijo que ya tienen una tercera generación de iStent que se llama iStent Infinite, que son 3 stents precargados. Y en cuanto a los también, eso sí, tener en cuenta que hay desafíos y limitaciones, porque aún se requieren estudios de mayor escala y con seguimiento a largo plazo para tener mayor conocimiento de cómo funcionan. Existe una curva de aprendizaje. Ustedes vieron, por ejemplo, en los iStents son súper pequeños y manipularlos a veces no es tan fácil. Y bueno, también tenemos la limitación de los costos y accesibilidad. Son dispositivos que no son caros, para que se hagan una idea. Esto los trae Optomed a Chile. El iStent tiene un valor de aproximadamente el Infinite ahora que viene de 3, de más o menos 1.600.000, y el Pressure Flow en el resto de Europa vale como 1.800.000 y aquí lo están dejando a 1.200.000 más o menos. Lo que sí viene con el cuchillete. Pero era más que nada eso para ponernos un poco al tanto de cómo va la cosa. Muchas gracias. Gracias, Maca, por la presentación. Creo que es súper útil poder ver como las actualizaciones que existen en torno a este tema, que van a ser varias, que son varias, digamos. Así que, para tenerlo en mente, yo creo que ha ido progresando. Por ejemplo, el tema del iDRUS, partieron con 1, se hicieron varios estudios, no hubo baja suficiente presión, después 2, y ahora que tú comentas 3, y probablemente porque, claro, a veces los efectos no son tan notorios. Yo he visto que con Pressure Flow, al menos, lo que me ha tocado ver es que han tenido buenos resultados en general, que técnicamente quizá puede ser un poco más amigable que la complejidad que tenía un iDRUS.
Así que yo creo que por ahí va a ir como uno de los mix que se va a empezar a utilizar un poco más accesible desde el punto de vista de los costos también, porque es un tema no menor, sobre todo porque está pensado sobre todo en pacientes o en cirujanos, perdón, que son cirujanos de catarata y que van a hacer un mix como en pacientes con glaucoma leve moderado, entonces un plus en la cirugía que uno puede tratar al mismo momento, pero el costo ahí se hace un poco cuesta arriba, ¿cierto? Porque, o sea, si es más costoso que la propia cirugía de catarata, un poco contrasentido. Así que esperemos que estos nuevos mix sean un poco más accesibles al punto de vista del costo, pero sin duda que hay un desarrollo tecnológico importantísimo en torno a este tema y mix hay muchos, pero bueno, veremos cómo se van comportando a lo largo del tiempo. Así que gracias por la presentación y la actualización, Maca. Muy buena presentación. No sé si alguien quiere comentar algo más. No, por ahí está Osvaldo. De hecho, veo que está conectado el doctor Sar. El doctor Sar, tenemos una paciente en común que le tocó operar la de Paco y le puso, no sé si te acuerdas, Jorge, una paciente que tú le pusiste cuando te dieron una muestra de un iStent. Y la verdad es que esa paciente fue absolutamente poco, no fue algo definitivo, y de hecho fue una vitre y yo le tuve que poner una válvula, o sea, cada vez por eso se han ido aumentando. Yo creo que el stent costo-beneficio, como dices tú, no está todavía, yo no lo indicaría todavía, pero el pressure flow me llamó la atención que la gracia es que por lo menos varios pacientes y otros colegas también de glaucoma también me han comentado que varios están sin gotas. Pero claro, la limitación por ahora es el tema costo, y es harto más fácil de manipular que los iStent que son chiquititos. Claro. Sí, Maca, sí, yo me acuerdo de esa paciente, al principio le bajó un poco. Apague el micrófono. Y después no pasó nada. ¿Te acuerdas? La Mónica Rosales. Sí, me acuerdo, tenía un glaucoma avanzado y todo. Exacto. Oye, y otra cosa, ¿por qué? Y quería preguntar, Maca, en los pacientes en general había presentación que todo esto estuvo en la cámara anterior, el recuento celular endotelial, y por eso se propone colocar los tubos retro. En el caso tuyo acá, ¿existe experiencia colocando ese tubo atrás o no vale la pena? Dime todo eso en general. Mira, como te digo, me regalaron 2 muestras nomás porque son dispositivos caros, así que no he puesto más que esos 2. Creo que no sería nada descabellado colocarlo en el sur con un paciente que es pseudofáquico, sobre todo que es joven, que tiene una expectativa de vida más larga, ¿cierto? Pero claro, no tengo el N para decirte sí o no. En todo caso, creo que la afección en el número de células endoteliales puede ser bastante quizás menor que un tubo normal, porque el diámetro del tubo es bastante menor. O sea, por ejemplo, para que se hagan una idea, una MED tiene un diámetro como 0,3 milímetros, y un Berber también, un POL como de 120, si no me equivoco, y este tiene un diámetro de 70 micras. Pero me falta N para poder contestar eso. ¿Y los tubos en general, Maca? ¿Cómo colocarlos atrás? Mira, yo los que he puesto atrás, a los pacientes que les he logrado poner, que son pseudofáquicos, obviamente, andan bastante bien. Lo único que quizás podría decir que tienen que ser, cuando los pones en el surco, lo ideal es que hay que preocuparse que esté el tubo largo, de manera que uno pueda tener acceso a visibilizar el lumen por si que se está obstruido o algo, y cuando uno va a cortar el bisel, tiene que preocuparse que el bisel, a diferencia de cuando uno queda en la cámara anterior, que el bisel, cierto, queda hacia arriba, aquí el bisel tiene que quedar hacia abajo, de manera que el iris no obstruye el lumen del tubo. Entonces, esas 2 consideraciones hay que tenerlas en cuenta. Sí, y respecto a eso mismo también es que, claro, uno de los factores principales es lo que uno se imagina como el toque endotelial, o sea, que el tubo esté tocando o muy próximo al endotelio. Sin embargo, lo que se ha visto es que, por ejemplo, en los pacientes con trasplante endotelial y tubo, independiente de la posición del tubo, igual hay la sobrevivencia menor. O sea,
y eso tiene que ver probablemente con otros factores, ¿cierto? Como la alteración del flujo que se produce interno, digamos, en el humor acuoso, eso tendría que producir también cierto daño endotelial, y de todas maneras, sí o sí, un paciente que tiene un tubo en cámara anterior, inevitablemente va a tener alguna afección endotelial. Ahora, si eso termina en trasplante o no es otra cosa. Y en el subgrupo de pacientes que ya tienen trasplante endotelial, también la sobrevida es menor. Y también nos pasa que los pacientes que tienen trasplante endotelial y tienen glaucoma, también es complejo el manejo, porque muchas veces esta misma hipertensión o glaucomas que se descontrolan después de la cirugía o con el uso de corticoide en el trasplante, se descompensan y entonces las altas de presión también empiezan a producir estas fallas, sea un trasplante endotelial o cualquier tipo de trasplante, así que ahí también es importante el manejo con glaucoma para que proteger el trasplante, así que es complejo, así que interesante, Osvaldo. Hola, gracias Maca por mostrarnos tu experiencia y te felicito por lo ordenado que está todo ahí con los gráficos. Ojalá todos pudiéramos mantener así el registro de nuestros casos interesantes. Bueno, yo quería comentar un poco nomás mi opinión y sobre lo que se estaba discutiendo con respecto a la posición de los tubos. La evidencia hasta ahora nos muestra que los que vayan al surco vayan a ser mejores que cuando la implantación va debajo de la línea Schwalbe. Eso es lo que marca un pronóstico de peor o mejor, es que la inserción, digamos, en la cámara anterior sea bajo la línea Schwalbe, no hacia la línea Schwalbe. Incluso el largo del tubo tampoco estaría relacionado con mayor pérdida de células endoteliales. Esto es lo que muestra, digamos, la evidencia hasta el momento. A mí en lo personal no me gusta ponerlo al surco por lo que comentaba la Maca, que es más difícil la manipulación. Es bastante, digamos, una de las complicaciones que nos pueden ocurrir con los tubos es que se tapen con iris, se tapen a veces con mechas vítreas y requieran de a veces hacerle flashing y requieran de cierta manipulación. Entonces al surco es un poco más complejo. A veces ayuda incluso a hacer una iridotomía en donde uno piensa poner la punta del tubo para acceder, pero si la evidencia nos muestra que sea mejor versus ponerlo bajo la línea Schwalbe, yo siempre prefiero en cámara anterior. Y en los pacientes pseudofáquicos, generalmente eso, si uno se va pegado al iris, ya está bastante lejos de la córnea. En los pacientes fáquicos obviamente estamos más cerca, pero en los pseudofáquicos estamos bien lejos de la córnea, entonces no hay, digamos, en teoría mayor riesgo. Y con respecto a los mix, bueno, esto es una discusión súper como larga. Los mix se empezaron a crear como pensados para el cirujano catarata, no para el glaucomatólogo, sino que para el cirujano catarata, como por ejemplo el iStent y el IRUS, que pudiera él ofrecerle algo a los pacientes en reducir gotas, nunca en tratar pacientes complejos. Y por eso que hay tantos, porque finalmente no hay alguno que sea el mejor de todos. Acá en la clínica hemos empezado a hacer hartos GAT, que tiene la gracia de ser bueno, bonito y barato, porque comparado con todos los que son de bypass de la malla trabecular, uno puede hacer los 360 grados y por el precio de una sutura de Prolén número 5 versus el millón y tanto que salen los demás. Entonces, tiene varias ventajas, pero también desventajas. O sea, hay que buscar al paciente correcto, puede sangrar bastante la cámara anterior, se tapan y vemos, ¿cierto? Con el Doc González, un paciente de alta miope que tenemos en común, que tuvimos que terminar en un tubo de POL también porque no duró el GAT y le duró 2 meses, la PIO bastante baja. Entonces, es algo que sale y después sale un mix mejor, etcétera. El pressure flow es bastante bueno, pero no es mejor que la trave. En el fondo, lo único, yo creo que la mejor indicación es en el alto miope, en donde uno le tiene miedo a que pueda pasar una hipotonía por la trave. Pero hay que pensar que tampoco es como un tubo que uno puede llegar y ponerlo en cualquier paciente, porque va a depender de la ampolla. A diferencia de los tubos que tienen un plato, entonces nos da lo mismo que cicatrice la conjuntiva. El pressure flow no tiene plato y necesita tener una buena ampolla como la de trave. Por lo tanto, tampoco puede ser un paciente que haya tenido mucha cirugía previa o que tenga una mala calidad conjuntiva, porque el bypass va a estar hecho por el tubo, pero la ampolla se va a empezar a cerrar y ese pressure flow va a empezar a fallar también. Así que eso, yo creo que con los mix hay que siempre tener ojo, buscar al paciente ideal
y lamentablemente, como decía también Andrés, el costo es a veces mayor que la misma cirugía de catarata, y lo cual hace que el acceso a ellos también sea complejo. El mismo iStent en Chile entiendo que se vendió súper poco, incluso nos contaba el visitador que los quería ya sacar del mercado por lo mismo. Así que vamos a ver cómo le va a PreserFlow. Oye, sí, también quería sumarme a las felicitaciones a Maca por la excelente presentación, ¿eh? Agradecerle porque es una nueva alternativa, y justamente algo se refirió Osvaldo, que da la impresión de que esto no es privativo del glaucomatólogo, es una nueva alternativa como para el cirujano de catarata, o me equivoco, no sé, en el mundo es privativo del glaucomatólogo o no. No, en teoría, por ejemplo, o sea, yo le digo, yo solamente he hecho un par de GAT, he puesto estos PreserFlow y los iStent, y creo que cualquier persona que opera catarata está absolutamente capacitado para hacerlo. Yo hice un wet lab antes con la gente que lo vende, para familiarizar. Quizás sí, lo que sí es bueno es familiarizarse un poco con la colonoscopia intraoperatoria, porque a veces cuando uno está familiarizado con eso, aquí la clave es tener buena visualización, por lo menos los iStent. El PreserFlow es mucho más fácil porque no ni siquiera se hace colonoscopia, salvo que uno quiera estar seguro al final de la cirugía que está bien puesto, pero como se ve, como es grande, el iStent es súper chiquitito, tiene menos de 1 milímetro, en cambio el otro mide 8 milímetros, es como una mezcla entre un tubo y una válvula, o sea, entre una traba y una válvula, y que no tiene plato, así que no tiene ninguna complejidad. Pero quizá el iStent requiere más manejar bien la gonoscopía, sobre todo si uno no tiene hay que inclinarle la cabeza, si uno no tiene el gonoscopio, el AMED, que no es necesario inclinar la cabeza al paciente, pero eso puede tener un poquito más de complejidad, diría yo. Gracias.